El 14 de marzo de 2023. Recuerden esa fecha. Para la mayoría de los mexicanos, fue un martes ordinario. Pero para quienes conocen los entresijos del poder y las estructuras de seguridad en México, esa fecha marca un antes y un después. Ese día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvo personalmente a uno de sus propios hombres, el comisario jefe Rodrigo Santaella Vega, director de Seguridad Interna de la Secretaría. No hubo conferencia de prensa. No hubo comunicado oficial. Solo un expediente judicial que permanecería sellado durante 16 meses, y un silencio institucional que, como veremos, resulta ensordecedor. La pregunta que nos ocupa hoy no es simplemente qué ocurrió esa tarde. La pregunta es, ¿qué encontró Harfuch en el uniforme de Santaella que hizo que todo el aparato de seguridad guardara un silencio absoluto? ¿Qué secretos portaba ese hombre que durante 11 años fue responsable de la seguridad interna de una de las instituciones más poderosas del país? Durante los próximos 25 minutos, vamos a reconstruir, paso a paso, uno de los episodios más enigmáticos de la historia reciente de las instituciones de seguridad en México. Un episodio que nos habla de lealtades rotas, de redes ocultas y de un sistema que, ocasionalmente, decide purgarse a sí mismo. Esta es la crónica del expediente Harfuch. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió el 14 de marzo de 2023, debemos primero entender quiénes eran los protagonistas de esta historia. Omar García Harfuch no es un funcionario cualquiera. Su trayectoria en las fuerzas de seguridad mexicanas es, cuanto menos, notable. Graduado del heroico Colegio Militar en 1999, Harfuch ascendió rápidamente por las filas de la Policía Federal, especializándose en inteligencia y operaciones contra el crimen organizado. En junio de 2020, sobrevivió a un atentado en plena Ciudad de México. 26 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinarlo. 3 de sus escoltas murieron. Él sobrevivió con 3 impactos de bala. Ese atentado, lejos de debilitarlo, lo consolidó como una figura intocable dentro del aparato de seguridad. Un hombre que había mirado a la muerte de frente y seguía en pie. Un hombre al que, desde ese momento, muy pocos se atreverían a desafiar abiertamente. Rodrigo Santaella Vega, por otro lado, representa un perfil completamente distinto. Mientras Harfuch era el rostro público de la lucha contra el crimen, Santaella era la sombra. El burócrata perfecto. El hombre que conocía cada pasillo, cada archivo, cada secreto de la institución. Ingresó a la Policía Federal en 1994, en los turbulentos años posteriores al asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Años en los que las estructuras de seguridad mexicanas atravesaban una profunda crisis de confianza. Durante 11 años, Santaella ocupó el cargo de director de Seguridad Interna. Su función, oficialmente, era garantizar que la propia Secretaría estuviera libre de infiltraciones, corrupción y fugas de información. Era el guardián interno. El hombre que vigilaba a los vigilantes. Aquí reside la primera gran ironía de esta historia. El encargado de mantener la integridad institucional resultó ser, presuntamente, quien portaba los secretos más comprometedores. Los documentos desclasificados mediante la solicitud de transparencia 7741B, obtenidos en marzo de 2024, revelan algo inquietante. Durante los 6 meses previos a su detención, Santaella había comenzado a modificar ciertos protocolos de acceso a archivos sensibles. Pequeños cambios. Aparentemente técnicos. Modificaciones que, aisladas, no levantarían sospechas. Pero que, vistas en conjunto, sugerían algo más. Estaba creando brechas en el sistema de seguridad interna. Puertas traseras. ¿Para qué? ¿Para quién? Esas preguntas, como veremos, nunca han sido respondidas oficialmente. Pero lo que sí sabemos es que alguien, en algún momento entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, alertó a Harfuch. No sabemos quién. Los testimonios hablan de una fuente interna, anónima, que habría entregado información fragmentada sobre movimientos irregulares de Santaella. Lo que es un hecho documentado es que, el 12 de marzo de 2023, 2 días antes de la detención,
Arfuch solicitó personalmente a un magistrado federal una orden de arresto inmediato. La solicitud fue presentada bajo la figura jurídica de flagrancia equiparada, un recurso legal que permite actuar sin investigación previa extensa cuando existe riesgo inminente de destrucción de evidencia o fuga del sospechoso. El magistrado, cuyo nombre sigue bajo reserva de identidad por razones de seguridad, firmó la orden a las 5 de la tarde y 2 del 14 de marzo. 41 minutos después, Arfuch entraría a la oficina de Santaella. Si les está pareciendo interesante esta historia, y quieren que continuemos trayendo contenido de investigación como este, les invito nuevamente a que dejen su like. Eso nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende este tipo de trabajos documentales. Y ahora sí, vamos al momento central de esta historia. Las 5:43 del 14 de marzo de 2023. Torre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, piso 12. Oficina del Director de Seguridad Interna. Según los testimonios recogidos bajo condición de anonimato, y que forman parte del expediente judicial 4429/2023-F, ese día transcurrió con aparente normalidad. Santaella había llegado a su oficina a las 8 de la mañana y 15, como era su costumbre. Había atendido 3 reuniones administrativas. Había firmado documentos rutinarios. Nada, en su comportamiento externo, sugería que supiera lo que estaba por ocurrir. A las 5:40, la asistente de Santaella recibió una llamada directa de la oficina de Arfuch. El mensaje fue escueto. El secretario necesitaba hablar con el comisario. De inmediato. En persona. 3 minutos después, Arfuch llegó acompañado de 2 agentes de asuntos internos. Y aquí debemos detenernos en un detalle crucial. Estos 2 agentes no pertenecían a la estructura que Santaella supervisaba. Provenían de unidades distantes, sin conexión administrativa con la Dirección de Seguridad Interna. Arfuch había elegido deliberadamente a personas ajenas al círculo de influencia de Santaella. No podía haber fugas. No podía haber lealtades divididas. Los testigos presenciales, empleados administrativos que se encontraban en oficinas contiguas, describen la escena con una palabra recurrente en todos los testimonios: glacial. Arfuch ingresó sin tocar la puerta. Su rostro, según relatan, no mostraba emoción alguna. Ni ira, ni satisfacción. Solo una seriedad absoluta. La conversación duró exactamente 11 minutos. No sabemos qué se dijo. Las oficinas directivas de ese piso cuentan con aislamiento acústico de grado militar. Nadie escuchó nada. Pero 11 minutos después, la puerta se abrió. Santaella salió primero. Detrás de él, Arfuch. Los 2 agentes de asuntos internos flanqueaban al comisario jefe. Santaella, según todos los testimonios coinciden, caminaba con la espalda recta, la mirada al frente. Sin esposas. Sin forcejeo. Portaba aún su uniforme completo. Saco institucional azul marino, camisa blanca, corbata negra reglamentaria, placa sobre el pecho, arma enfundada en el costado derecho. En el elevador, frente a 3 empleados que descendían del piso 13, Santaella entregó su arma de reglamento a uno de los agentes. Un movimiento fluido, profesional. Como si estuviera devolviendo un bolígrafo prestado. Uno de los empleados presentes declaró después: parecía resignado. Como si supiera que ese momento iba a llegar eventualmente. Descendieron al sótano 2, nivel de estacionamiento restringido. Allí, lejos de miradas, es donde ocurrió el momento que define toda esta historia. Arfuch solicitó a Santaella que se despojara de su saco institucional. Los agentes de asuntos internos activaron sus cámaras corporales, tal como dicta el protocolo en detenciones de funcionarios de alto rango. Cada segundo quedó registrado. El saco fue colocado sobre el capó de un vehículo oficial. Y entonces, metódicamente, Arfuch comenzó a revisar cada bolsillo. Bolsillo exterior derecho, un paquete de chicles de menta, sin abrir. Bolsillo exterior izquierdo, un teléfono celular institucional, modelo encriptado estándar. Bolsillo interior derecho, una cartera de piel con credenciales oficiales y 2 tarjetas bancarias. Y en el bolsillo interior izquierdo,
el lugar destinado exclusivamente a la aportación de credenciales según el manual operativo, Harfuch encontró algo que no debía estar ahí. Un sobre de papel albanene. De aproximadamente 12 por 18 centímetros. Sellado con lacre rojo. Sin marcas externas. Sin remitente. Sin destinatario. Harfuch levantó la mirada hacia Santaella. Los agentes reportan que hubo un intercambio silencioso. 5, quizás 6 segundos. Santaella no dijo nada. No intentó explicar. No pidió que no lo abriera. Harfuch rompió el sello. Lo que encontró dentro cambiaría el curso de esta investigación. Y posiblemente, el equilibrio interno de las fuerzas de seguridad en México. Primer elemento, una lista mecanografiada. No impresa en computadora. Mecanografiada, con una máquina de escribir mecánica. 23 nombres completos, organizados en 3 columnas. Todos ellos, posteriormente verificados, correspondían a funcionarios de alto rango en dependencias de seguridad federal y estatal. Comandantes regionales. Directores de inteligencia. Coordinadores de operaciones especiales. Personas con acceso a información clasificada de nivel crítico. Segundo elemento, un juego de 3 llaves magnéticas codificadas. Tarjetas de acceso, del tipo que se utiliza en instalaciones de alta seguridad. Los peritos forenses que posteriormente las analizaron determinaron que correspondían a bóvedas de evidencia en 3 instalaciones distintas. Una en la Ciudad de México, una en Guadalajara y una en Monterrey. Bóvedas donde se resguardan pruebas de casos de alto impacto. Armas decomisadas. Documentos incautados. Sustancias controladas. ¿Qué hacía el director de Seguridad Interna con acceso a bóvedas de evidencia en 3 ciudades diferentes? ¿Bajo qué autorización? ¿Para qué propósito? Y el tercer elemento. El más inquietante. Una fotografía en blanco y negro, de 8 por 10 centímetros. Papel fotográfico de revelado químico, del tipo que se utilizaba antes de la era digital. En la esquina inferior derecha, escrito a mano con tinta negra, una fecha, septiembre de 1997. La imagen muestra a 5 hombres en traje civil, de pie, formados en línea frente a un edificio de arquitectura gubernamental. Ninguno sonríe. Todos miran directamente a la cámara. Los análisis de localización geográfica, realizados posteriormente por peritos especializados, identificaron el edificio de fondo, las antiguas oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, en la colonia San Rafael, Ciudad de México. Un edificio que fue clausurado en 1985, tras el escándalo del asesinato de Enrique Camarena, pero que siguió siendo utilizado extraoficialmente por ciertos sectores de inteligencia hasta finales de los años 90. 5 hombres. Ninguno identificado oficialmente. Pero análisis forenses comparativos no vinculantes, es decir, estudios realizados por expertos independientes sin valor judicial formal, sugieren que uno de ellos, el segundo desde la izquierda, presenta rasgos compatibles con un joven Rodrigo Santaella. Cabello negro abundante. Complexión delgada. Edad estimada, 25 años. Lo cual coincidiría con la edad que Santaella tenía en 1997. Los otros 4 hombres jamás han sido identificados. Sus rostros no coinciden con ninguna base de datos de personal activo o retirado de las fuerzas de seguridad. O bien usaron identidades falsas durante esos años, o bien sus registros fueron borrados deliberadamente. Harfuch guardó los 3 elementos en una bolsa de evidencia sellada. Le entregó un recibo a Santaella, como dicta el protocolo. Y sin pronunciar palabra adicional, lo escoltó hacia el vehículo que lo trasladaría a un centro de arraigo federal. El parte policial redactado esa noche por Harfuch es un modelo de laconismo burocrático. Consta de 4 párrafos. 183 palabras en total. No menciona el sobre. No menciona la lista. No menciona las llaves magnéticas. No menciona la fotografía. El documento se limita a registrar: detención del comisario jefe Rodrigo Santaella Vega por presuntas irregularidades administrativas graves de naturaleza indeterminada. Transferencia inmediata a instalaciones de arraigo federal para investigación complementaria. Se adjunta orden judicial de aprehensión.
Se remite evidencia incautada bajo custodia separada nivel 4. Nivel 4. El grado más alto de clasificación para evidencia en el sistema de seguridad mexicano. Evidencia que no puede ser consultada sin autorización directa de un juez federal y cuya existencia no debe ser revelada públicamente hasta que concluya el proceso judicial correspondiente. Si esta investigación les está resultando valiosa, les agradecería enormemente que le dieran like a este vídeo. Nos ayuda a seguir produciendo este tipo de contenido documental que requiere tanto trabajo de análisis y verificación de fuentes. Y ahora, vamos a analizar qué sucedió después de esa detención. El expediente Harfuch, la detención que cambió todo. Relato documental ficticio, duración aproximada, 25 a 30 minutos. Introducción, 12 a 3:30. Bienvenidos. Lo que están a punto de escuchar es una historia que ha permanecido oculta en los archivos clasificados de las instituciones de seguridad mexicanas durante casi 2 años. Una historia de poder, silencio y secretos que se esconden detrás de los uniformes que, supuestamente, nos protegen. Antes de comenzar, si valoran este tipo de contenido investigativo y documental, les pido que consideren darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Este trabajo de investigación ha tomado meses de análisis de documentos desclasificados, testimonios anónimos y expedientes judiciales parcialmente revelados. Su apoyo permite que sigamos trayendo historias como esta a la luz. El 14 de marzo de 2023. Recuerden esa fecha. Para la mayoría de los mexicanos, fue un martes ordinario. Pero para quienes conocen los entresijos del poder y las estructuras de seguridad en México, esa fecha marca un antes y un después. Ese día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvo personalmente a uno de sus propios hombres, el comisario jefe Rodrigo Santaella Vega, director de Seguridad Interna de la Secretaría. No hubo conferencia de prensa. No hubo comunicado oficial. Solo un expediente judicial que permanecería sellado durante 16 meses, y un silencio institucional que, como veremos, resulta ensordecedor. La pregunta que nos ocupa hoy no es simplemente qué ocurrió esa tarde. La pregunta es, ¿qué encontró Harfuch en el uniforme de Santaella que hizo que todo el aparato de seguridad guardara un silencio absoluto? ¿Qué secretos portaba ese hombre que durante 11 años fue responsable de la seguridad interna de una de las instituciones más poderosas del país? Durante los próximos 25 minutos, vamos a reconstruir, paso a paso, uno de los episodios más enigmáticos de la historia reciente de las instituciones de seguridad en México. Un episodio que nos habla de lealtades rotas, de redes ocultas y de un sistema que, ocasionalmente, decide purgarse a sí mismo. Esta es la crónica del expediente Harfuch. Contexto y antecedentes. 3:30 a 8. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió el 14 de marzo de 2023, debemos primero entender quiénes eran los protagonistas de esta historia. Omar García Harfuch no es un funcionario cualquiera. Su trayectoria en las fuerzas de seguridad mexicanas es, cuanto menos, notable. Graduado del Heroico Colegio Militar en 1999, Harfuch ascendió rápidamente por las filas de la Policía Federal, especializándose en inteligencia y operaciones contra el crimen organizado. En junio de 2020, sobrevivió a un atentado en plena Ciudad de México. 26 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinarlo. 3 de sus escoltas murieron. Él sobrevivió con 3 impactos de bala. Ese atentado, lejos de debilitarlo, lo consolidó como una figura intocable dentro del aparato de seguridad. Un hombre que había mirado a la muerte de frente y seguía en pie. Un hombre al que, desde ese momento, muy pocos se atreverían a desafiar abiertamente. Rodrigo Santaella Vega, por otro lado, representa un perfil completamente distinto. Mientras Harfuch era el rostro público de la lucha contra el crimen, Santaella era la sombra. El burócrata perfecto. El hombre que conocía cada pasillo, cada archivo, cada secreto de la institución. Ingresó a la Policía Federal en 1994, en los turbulentos años posteriores al asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Años en los que las estructuras de seguridad mexicanas atravesaban una profunda crisis de confianza. Durante 11 años,
Santaella ocupó el cargo de director de Seguridad Interna. Su función, oficialmente, era garantizar que la propia Secretaría estuviera libre de infiltraciones, corrupción y fugas de información. Era el guardián interno. El hombre que vigilaba a los vigilantes. Aquí reside la primera gran ironía de esta historia. El encargado de mantener la integridad institucional resultó ser, presuntamente, quien portaba los secretos más comprometedores. Los documentos desclasificados mediante la solicitud de transparencia 7741-B, obtenidos en marzo de 2024, revelan algo inquietante. Durante los 6 meses previos a su detención, Santaella había comenzado a modificar ciertos protocolos de acceso a archivos sensibles. Pequeños cambios. Aparentemente técnicos. Modificaciones que, aisladas, no levantarían sospechas. Pero que, vistas en conjunto, sugerían algo más. Estaba creando brechas en el sistema de seguridad interna. Puertas traseras. ¿Para qué? ¿Para quién? Esas preguntas, como veremos, nunca han sido respondidas oficialmente. Pero lo que sí sabemos es que alguien, en algún momento entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, alertó a Harfuch. No sabemos quién. Los testimonios hablan de una fuente interna, anónima, que habría entregado información fragmentada sobre movimientos irregulares de Santaella. Lo que es un hecho documentado es que, el 12 de marzo de 2023, 2 días antes de la detención, Harfuch solicitó personalmente a un magistrado federal una orden de arresto inmediato. La solicitud fue presentada bajo la figura jurídica de flagrancia equiparada, un recurso legal que permite actuar sin investigación previa extensa cuando existe riesgo inminente de destrucción de evidencia o fuga del sospechoso. El magistrado, cuyo nombre sigue bajo reserva de identidad por razones de seguridad, firmó la orden a las 5 de la tarde y 2 del 14 de marzo. 41 minutos después, Harfuch entraría a la oficina de Santaella. Si les está pareciendo interesante esta historia, y quieren que continuemos trayendo contenido de investigación como este, les invito nuevamente a que dejen su like. Eso nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende este tipo de trabajos documentales. Y ahora sí, vamos al momento central de esta historia. El operativo. 14 de marzo de 2023, 8 a 3. Las 5:43 horas del 14 de marzo de 2023. Torre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Piso 12. Oficina del Director de Seguridad Interna. Según los testimonios recogidos bajo condición de anonimato, y que forman parte del expediente judicial 4429/2023-F, ese día transcurrió con aparente normalidad. Santaella había llegado a su oficina a las 8 de la mañana y 15, como era su costumbre. Había atendido 3 reuniones administrativas. Había firmado documentos rutinarios. Nada, en su comportamiento externo, sugería que supiera lo que estaba por ocurrir. A las 5:40, la asistente de Santaella recibió una llamada directa de la oficina de Harfuch. El mensaje fue escueto. El secretario necesitaba hablar con el comisario. De inmediato. En persona. 3 minutos después, Harfuch llegó acompañado de 2 agentes de asuntos internos. Y aquí debemos detenernos en un detalle crucial. Estos 2 agentes no pertenecían a la estructura que Santaella supervisaba. Provenían de unidades distantes, sin conexión administrativa con la Dirección de Seguridad Interna. Harfuch había elegido deliberadamente a personas ajenas al círculo de influencia de Santaella. No podía haber fugas. No podía haber lealtades divididas. Los testigos presenciales, empleados administrativos que se encontraban en oficinas contiguas, describen la escena con una palabra recurrente en todos los testimonios: glacial. Harfuch ingresó sin tocar la puerta. Su rostro, según relatan, no mostraba emoción alguna. Ni ira, ni satisfacción. Solo una seriedad absoluta. La conversación duró exactamente 11 minutos. No sabemos qué se dijo. Las oficinas directivas de ese piso cuentan con aislamiento acústico de grado militar. Nadie escuchó nada. Pero 11 minutos después, la puerta se abrió. Santaella salió primero. Detrás de él, Harfuch. Los 2 agentes de asuntos internos flanqueaban al comisario jefe. Santaella,
Según todos los testimonios coinciden, caminaba con la espalda recta, la mirada al frente. Sin esposas. Sin forcejeo. Portaba aún su uniforme completo. Saco institucional azul marino, camisa blanca, corbata negra reglamentaria, placa sobre el pecho, arma enfundada en el costado derecho. En el elevador, frente a 3 empleados que descendían del piso 13, Santaella entregó su arma de reglamento a uno de los agentes. Un movimiento fluido, profesional. Como si estuviera devolviendo un bolígrafo prestado. Uno de los empleados presentes declaró después, parecía resignado. Como si supiera que ese momento iba a llegar eventualmente. Descendieron al sótano 2, nivel de estacionamiento restringido. Allí, lejos de miradas, es donde ocurrió el momento que define toda esta historia. Arfuch solicitó a Santaella que se despojara de su saco institucional. Los agentes de asuntos internos activaron sus cámaras corporales, tal como dicta el protocolo en detenciones de funcionarios de alto rango. Cada segundo quedó registrado. El saco fue colocado sobre el capó de un vehículo oficial. Y entonces, metódicamente, Arfuch comenzó a revisar cada bolsillo. Bolsillo exterior derecho, un paquete de chicles de menta, sin abrir. Bolsillo exterior izquierdo, un teléfono celular institucional, modelo encriptado estándar. Bolsillo interior derecho, una cartera de piel con credenciales oficiales y 2 tarjetas bancarias. Y en el bolsillo interior izquierdo, el lugar destinado exclusivamente a la aportación de credenciales según el manual operativo, Arfuch encontró algo que no debía estar ahí. Un sobre de papel albanene. De aproximadamente 12 por 18 centímetros. Sellado con lacre rojo. Sin marcas externas. Sin remitente. Sin destinatario. Arfuch levantó la mirada hacia Santaella. Los agentes reportan que hubo un intercambio silencioso. 5, quizás 6 segundos. Santaella no dijo nada. No intentó explicar. No pidió que no lo abriera. Arfuch rompió el sello. Lo que encontró dentro cambiaría el curso de esta investigación. Y posiblemente, el equilibrio interno de las fuerzas de seguridad en México. Primer elemento, una lista mecanografiada. No impresa en computadora. Mecanografiada, con una máquina de escribir mecánica. 23 nombres completos, organizados en 3 columnas. Todos ellos, posteriormente verificados, correspondían a funcionarios de alto rango en dependencias de seguridad federal y estatal. Comandantes regionales. Directores de inteligencia. Coordinadores de operaciones especiales. Personas con acceso a información clasificada de nivel crítico. Segundo elemento, un juego de 3 llaves magnéticas codificadas. Tarjetas de acceso, del tipo que se utiliza en instalaciones de alta seguridad. Los peritos forenses que posteriormente las analizaron determinaron que correspondían a bóvedas de evidencia en 3 instalaciones distintas. Una en la Ciudad de México, una en Guadalajara y una en Monterrey. Bóvedas donde se resguardan pruebas de casos de alto impacto. Armas decomisadas. Documentos incautados. Sustancias controladas. ¿Qué hacía el director de seguridad interna con acceso a bóvedas de evidencia en 3 ciudades diferentes? ¿Bajo qué autorización? ¿Para qué propósito? Y el tercer elemento. El más inquietante. Una fotografía en blanco y negro, de 8 por 10 centímetros. Papel fotográfico de revelado químico, del tipo que se utilizaba antes de la era digital. En la esquina inferior derecha, escrito a mano con tinta negra, una fecha, septiembre de 1997. La imagen muestra a 5 hombres en traje civil, de pie, formados en línea frente a un edificio de arquitectura gubernamental. Ninguno sonríe. Todos miran directamente a la cámara. Los análisis de localización geográfica, realizados posteriormente por peritos especializados, identificaron el edificio de fondo, las antiguas oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, en la colonia San Rafael, Ciudad de México. Un edificio que fue clausurado en 1985, tras el escándalo del asesinato de Enrique Camarena, pero que siguió siendo utilizado extraoficialmente por ciertos sectores de inteligencia hasta finales de los años 90. 5 hombres. Ninguno identificado oficialmente.
Pero análisis forenses comparativos no vinculantes, es decir, estudios realizados por expertos independientes sin valor judicial formal, sugieren que uno de ellos, el segundo desde la izquierda, presenta rasgos compatibles con un joven Rodrigo Santaella. Cabello negro abundante. Complexión delgada. Edad estimada, 25 años. Lo cual coincidiría con la edad que Santaella tenía en 1997. Los otros 4 hombres jamás han sido identificados. Sus rostros no coinciden con ninguna base de datos de personal activo o retirado de las fuerzas de seguridad. O bien usaron identidades falsas durante esos años, o bien sus registros fueron borrados deliberadamente. Arfuch guardó los 3 elementos en una bolsa de evidencia sellada. Le entregó un recibo a Santaella, como dicta el protocolo. Y sin pronunciar palabra adicional, lo escoltó hacia el vehículo que lo trasladaría a un centro de arraigo federal. El parte policial redactado esa noche por Arfuch es un modelo de laconismo burocrático. Consta de 4 párrafos. 183 palabras en total. No menciona el sobre. No menciona la lista. No menciona las llaves magnéticas. No menciona la fotografía. El documento se limita a registrar: detención del comisario jefe Rodrigo Santaella Vega por presuntas irregularidades administrativas graves de naturaleza indeterminada. Transferencia inmediata a instalaciones de arraigo federal para investigación complementaria. Se adjunta orden judicial de aprehensión. Se remite evidencia incautada bajo custodia separada nivel 4. Nivel 4. El grado más alto de clasificación para evidencia en el sistema de seguridad mexicano. Evidencia que no puede ser consultada sin autorización directa de un juez federal y cuya existencia no debe ser revelada públicamente hasta que concluya el proceso judicial correspondiente. Si esta investigación les está resultando valiosa, les agradecería enormemente que le dieran like a este vídeo. Nos ayuda a seguir produciendo este tipo de contenido documental que requiere tanto trabajo de análisis y verificación de fuentes. Y ahora, vamos a analizar qué sucedió después de esa detención. Rodrigo Santaella Vega desapareció del mapa institucional. No hubo comunicado de prensa. Ningún medio nacional reportó la detención. Su nombre fue eliminado silenciosamente de los organigramas oficiales en abril de 2023. Sin ceremonia de baja. Sin acto protocolario. Sin expediente disciplinario publicado. Los archivos de personal de la Secretaría registran únicamente: separación del cargo. Artículo 73, inciso 9. El artículo 73, inciso 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad establece la remoción inmediata de funciones por compromiso grave de la integridad institucional con riesgo de seguridad nacional. Es la cláusula que se utiliza cuando no se puede, o no se quiere, hacer pública la naturaleza real de la falta. Pero lo verdaderamente revelador no es lo que le ocurrió a Santaella. Es lo que les ocurrió a los otros. Aquella lista mecanografiada. 23 nombres. Los registros de personal de diversas corporaciones de seguridad, cotejados durante meses para esta investigación, muestran un patrón inquietante. 3 de esos nombres renunciaron a sus cargos en las 6 semanas posteriores al 14 de marzo. Renuncias voluntarias, según los comunicados oficiales. Uno de ellos, el comandante regional de la Policía Federal en Jalisco, presentó su renuncia el 28 de marzo, apenas 14 días después de la detención de Santaella. En su carta, de apenas 3 líneas, alegó motivos personales de salud. 2 más fueron reubicados a puestos administrativos sin funciones operativas. Oficinas de enlace. Coordinaciones de logística. Áreas donde no tienen acceso a información clasificada ni a operaciones en campo. 4 de los nombres en la lista solicitaron retiro anticipado entre abril y junio de 2023. Todos ellos con más de 20 años de servicio, lo cual les permitía acceder a pensión completa. Todos renunciaron a ascensos inminentes. Todos abandonaron posiciones de poder. Los 14 restantes permanecen en activo. Pero análisis de sus trayectorias laborales muestran algo curioso. Ninguno ha recibido ascensos desde marzo de 2023. Ninguno ha sido asignado a operaciones de alto perfil. Ninguno ha aparecido en conferencias de prensa o actos oficiales.
Es como si hubieran sido colocados en una especie de limbo profesional. No destituidos, pero tampoco confiables. Observados. ¿Qué conectaba a esos 23 nombres? ¿Qué red, qué estructura, qué sistema de lealtades compartían? Los documentos disponibles no lo revelan. Pero hay pistas. Análisis cruzados de sus trayectorias laborales muestran que 19 de los 23, el 82%, ingresaron a corporaciones de seguridad entre 1994 y 1999. Los mismos años en que Santaella comenzó su carrera. Los años posteriores a los asesinatos políticos que sacudieron México en 1994. Los años en que las estructuras de inteligencia y seguridad mexicanas estaban siendo reestructuradas profundamente, con nuevos reclutas, nuevos mandos, nuevas lealtades. 16 de ellos pasaron en algún momento de sus carreras por unidades de inteligencia. No necesariamente al mismo tiempo, pero todos tuvieron acceso, en algún punto, a archivos clasificados, expedientes de investigación, bases de datos de operaciones encubiertas. Y los 23, sin excepción, ocupaban en marzo de 2023 posiciones desde las cuales podían influir en flujos de información. Autorizaciones de operativos. Asignación de recursos. Acceso a bóvedas de evidencia. La pregunta que surge naturalmente es, ¿Santaella era el líder de esta red? ¿O era simplemente el custodio de la lista, el hombre que guardaba los nombres, el eslabón que conectaba a todos? Y más inquietante aún, ¿quiénes eran los 4 hombres restantes en aquella fotografía de 1997? La investigación judicial oficial, si es que existe, nunca ha sido revelada. No hay registro de audiencias públicas. No hay acusación formal que haya trascendido a los medios. No hay sentencia publicada. Rodrigo Santaella Vega fue trasladado a un centro de arraigo federal cuya ubicación exacta no aparece en registros públicos. Los centros de arraigo en México permiten mantener a un sospechoso detenido hasta por 80 días sin presentarlo formalmente ante un juez, mientras se completa la investigación. Es una figura legal controvertida, criticada por organizaciones de derechos humanos, pero perfectamente legal bajo el sistema penal mexicano. Al cumplirse los 80 días, el 2 de junio de 2023, Santaella fue liberado. No absuelto. Liberado. Una distinción crucial. No hubo cargos formales presentados. No hubo juicio. Simplemente fue puesto en libertad bajo un régimen de reserva de derecho a ejercitar acción penal. Es decir, la investigación sigue abierta, pero no se procederá judicialmente por el momento. Desde entonces, Santaella vive en una zona residencial de Querétaro. Fotografías obtenidas por periodistas independientes lo muestran llevando una vida aparentemente normal. Sale a caminar por las mañanas. Hace compras en supermercados locales. No ha concedido entrevistas. No ha hecho declaraciones públicas. No mantiene presencia en redes sociales. Vive, en esencia, como un fantasma. Libre, pero vigilado. Sin cargos, pero bajo sospecha perpetua. Omar García Harfuch, por su parte, nunca ha mencionado públicamente el caso. En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad del Congreso, el 15 de junio de 2023, un diputado de oposición le preguntó directamente sobre la detención de Santaella. La respuesta de Harfuch, registrada en la versión estenográfica de la sesión, fue: el procedimiento se apegó estrictamente a derecho. Los detalles forman parte de una investigación en curso que no puedo comentar por razones de debido proceso. Lo que puedo decir es que esta Secretaría no tolerará compromisos a la integridad institucional, vengan de donde vengan. 38 palabras. Ni una más, ni una menos. Las 3 llaves magnéticas fueron anuladas inmediatamente después de su incautación. Los registros de acceso a las bóvedas correspondientes fueron auditados. Aquí aparece otro dato inquietante. En los 6 meses previos a la detención de Santaella, esas 3 bóvedas registraron un total de 17 accesos no programados. Accesos realizados fuera de horarios operativos normales. Accesos que no correspondían a retiros de evidencia documentados en expedientes judiciales activos. ¿Quién accedió? ¿Qué se retiró? ¿Qué evidencia fue comprometida?
Los informes de auditoría interna, parcialmente revelados bajo solicitudes de transparencia, concluyen: no es posible determinar con certeza la naturaleza de los materiales accedidos debido a inconsistencias en los registros de inventario anteriores a enero de 2023. Traducción: alguien alteró los registros. Alguien borró el rastro. Y si les parece que esta historia es importante y merece ser conocida, les pido que consideren darle like y compartir este vídeo. Este tipo de investigaciones toma mucho tiempo y esfuerzo, y su apoyo es lo que nos permite continuar. Ahora vamos a la parte final. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos dice realmente el caso Arfuch Santaella sobre las estructuras de poder en México? Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos situarlo en un contexto histórico más amplio. Las instituciones de seguridad mexicanas han atravesado múltiples crisis de credibilidad. Desde la disolución de la Dirección Federal de Seguridad en 1985, tras el escándalo Camarena, hasta los casos recurrentes de corrupción policial vinculada al narcotráfico, existe un patrón recurrente: estructuras paralelas. Redes de lealtad que operan dentro de las instituciones pero respondiendo a intereses distintos a los oficiales. La fotografía de 1997 es, en este sentido, reveladora. 5 hombres frente a las antiguas oficinas de una agencia de inteligencia que oficialmente ya no existía, pero que extraoficialmente seguía operando. ¿Quiénes eran? ¿A qué respondían? ¿Qué estructura representaban? Una teoría, planteada por analistas de seguridad que han estudiado el caso de manera extraoficial, sugiere lo siguiente: Santaella y los otros 4 no eran simplemente policías. Eran miembros de una estructura de inteligencia paralela, formada en los años 90 durante la reconfiguración de las fuerzas de seguridad mexicanas. Una estructura que sobrevivió a cambios de gobierno, a reformas institucionales, a purgas administrativas. Una estructura cuyos miembros fueron ascendiendo lentamente, ocupando posiciones clave, construyendo influencia. La lista de 23 nombres representaría la segunda generación de esa estructura. No los fundadores, sino los herederos. Personas reclutadas o cooptadas años después, colocadas estratégicamente en diferentes corporaciones y regiones. ¿Con qué propósito? Aquí las teorías divergen. Algunos analistas sugieren control de flujos de información. Una red capaz de saber qué operativos se planean, qué evidencia se recaba, qué investigaciones avanzan. Información valiosa para quien quiera estar un paso adelante de las autoridades. O para quien quiera proteger ciertos intereses. Otros plantean algo más oscuro: una estructura diseñada para extraer evidencia comprometedora. Pruebas que podrían incriminar a figuras poderosas. Documentos que podrían desestabilizar carreras políticas o empresariales. Las llaves magnéticas a 3 bóvedas en 3 ciudades diferentes respaldarían esta teoría. Y hay una tercera posibilidad, quizá la más inquietante: que no respondieran a nadie en particular. Que fueran una estructura autónoma, construida por y para sus propios miembros. Un sistema de protección mutua. Yo cubro tus irregularidades, tú cubres las mías. Yo te doy acceso a información, tú me proteges de investigaciones. Un pacto de silencio sostenido durante décadas. Lo que sabemos con certeza es que el 14 de marzo de 2023, ese sistema se fracturó. La decisión de Arfuch de actuar personalmente es significativa. No delegó. No envió subordinados. Él mismo, el secretario, se presentó en esa oficina. ¿Por qué? Probablemente porque no podía confiar en nadie más. Porque sabía que cualquier filtración alertaría a Santaella. Porque comprendía que estaba desarticulando algo más grande que un funcionario corrupto individual. El silencio posterior confirma esta lectura. Si Santaella fuera simplemente un caso aislado de corrupción, habría conferencias de prensa. Habría celebración institucional. Miren cómo limpiamos nuestras filas. Pero no hubo nada de eso. El silencio sugiere 2 cosas. Primero, que lo que se encontró era demasiado comprometedor como para hacerse público sin desestabilizar instituciones completas. Y segundo, que el asunto no está cerrado. Que la investigación continúa, en las sombras, siguiendo hilos que conectan a personas que todavía están en posiciones de poder.
Las renuncias escalonadas de miembros de la lista. Las reubicaciones. Los estancamientos profesionales. Todo eso habla de una purga silenciosa. Una limpieza institucional que no puede anunciarse públicamente porque revelaría la profundidad de la infiltración. Y Santaella, liberado pero vigilado, representa quizá la pieza más útil en este tablero. Un hombre que sabe demasiado para ser simplemente encarcelado. Un hombre cuya cooperación, voluntaria o involuntaria, podría estar siendo utilizada para mapear el resto de la red. Existen precedentes históricos de este tipo de operaciones. En Italia, durante las investigaciones de la Operación Manos Limpias en los años 90, fiscales mantuvieron a ciertos implicados en libertad bajo vigilancia, utilizándolos como nodos para rastrear conexiones más amplias. En México mismo, durante las investigaciones sobre la infiltración del narcotráfico en instituciones policiales en los años 2000, algunos detenidos fueron liberados estratégicamente para observar con quién se contactaban. Es posible que Santaella esté siendo utilizado de manera similar. Un señuelo. Un indicador. Un hombre cuya libertad sirve para revelar quién todavía forma parte de la estructura que él representaba. Pero hay algo que debemos preguntarnos, y con esto concluyo. ¿Quién alertó a Harfuch? Porque alguien tuvo que hacerlo. Alguien dentro del sistema, con acceso a información sobre los movimientos de Santaella, decidió romper el pacto de silencio. ¿Por qué? ¿Lealtad institucional? ¿Temor de ser descubierto como parte de la red? ¿Ambición personal de eliminar a un competidor? O quizá, y esto es lo más intrigante, alguien decidió que el sistema que Santaella representaba se había vuelto demasiado poderoso. Demasiado autónomo. Demasiado peligroso incluso para aquellos que alguna vez se beneficiaron de él.